Buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos aquí un nuevo día en Encuentros que Inspiran y hoy en un horario fuera de lo normal, en plenas vacaciones, pero tenemos la suerte de tener aquí en Tarragona al venerable Lobsang Dhonden Rimponché. Después de unos años sin poder venir a causa de la pandemia, pues estamos muy contentos de poder contactar con él y que nos explique sus enseñanzas, y gracias a Montserrat Bastús, que va a hacer de traductora, porque si no, no nos podríamos enterar algunos de lo que nos va a compartir. Yo encantada de volverlo a ver, porque pude estar con él el sábado pasado, por tanto agradecida de estar presente, y hace ya muchos años que lo conozco, desde el 2007 o el 2008, que comparto sus enseñanzas cada vez que viene. Por tanto, agradecida de que haya aceptado estar en Encuentros que Inspiran. Como siempre os cuento, yo soy María Ángeles Olivé, Camino de Vida, Cuántico, transmitiendo en directo a través de mi canal de Facebook, María Ángeles Olivé, Camino de Vida, Cuántico. Nos vais a poder seguir por allí, en directo, en diferido, y también podrás vernos después esta charla a través de mi canal de YouTube, Camino Cuántico. Por tanto, bienvenidos a los dos. Y voy a contar un poquito quién es Lobsang. Y él hoy viene a hablarnos de las sesiones de sanación y las enseñanzas sagradas según el budismo tibetano. El maestro Lobsang entró en el monasterio de Dhonden, Sasse, a la edad de 14 años en busca de las enseñanzas del corazón de Buda. Durante los últimos 15 años se ha dedicado al estudio de las enseñanzas sagradas de Buda, incluyendo el Pranayama, cognición válida, camino gradual, la iluminación, la naturaleza de la mente y sus atributos, y suñata, la vacuidad, que es la más compleja y definitiva visión de Buda. Ha sido uno de los más fervientes oradores sobre asuntos filosóficos, en especial sobre la noción de la vacuidad y a qué impacta directamente en la vida cotidiana hoy en día. Como consecuencia de ello, durante el 2003 realizó una larga investigación sobre este tema en la biblioteca tibetana de Dharamsala. Lobsang Dhonden ha recibido el sello de su santidad el Dalai Lama, concediéndole el estatus de Tulku, ser encarnado para beneficiar a otros seres y enseñarles el camino de vida. Y en enero del 2007 recibió el título de Gesha, alto título académico para monjes budistas tibetanos. Lobsang Dhonden viaja por todo el mundo para difundir la doctrina budista. Su ciclo de viajes incluye anualmente una visita a España, como os decíamos, pues, por todos estos inconvenientes de poderse mover durante la pandemia ha sido imposible. Todo ello se hace gracias a la coordinación desde el Centro Manantial de Aigua Múrcia, de Santas Creus, que lleva Montse Bastús, aquí en Tarragona. Y como os he dicho antes, pues ella nos acompaña desde su casa, desde donde está alojado, y donde va a hacer de traducción para que pueda compartir todos esos mensajes que Lobsang nos va a explicar. Gracias por estar aquí y tienes tu palabra, Lobsang. You can explain what I did. Oh, yeah. So first of all, Tashitale, greetings to everybody. Hola, primero saludos a todo el mundo. For me, it's a great pleasure and honor to be here in Spain again after a long gap due to pandemic. Es un gran honor estar otra vez aquí en España después de este tiempo de la pandemia que no pude venir. So, during my stay here in Spain, I will be doing a healing session based on Tara. Durante mi estancia aquí hago sesiones de sanación basadas en Tara Verde. And this healing comes from
the master called Agosto. Esta sanación viene de un antiguo maestro llamado Lobsang. And this great master Agosto, one time he received a direct vision of Tara. Este maestro directamente tuvo una visión de Tara. And then during that vision, Tara has given many teachings. Y durante esta visión, Tara le dio muchas enseñanzas Based on Buddhism and particularly Buddhist Tantra. basadas en budismo, pero particularmente en budismo tántrico. That's the main teaching during that encounter. Esta fue la principal enseñanza durante ese encuentro. And this feeling is a small part of that whole teaching. Y esto que yo hago es una parte pequeña de toda el aprendizaje que encuentras. And this feeling is, of course, is to heal our physical illness, mental afflictions. Esto lo que hace esta psicosanación individual Tara es sana enfermedades físicas, afecciones mentales, And also to increase life, merit, también aumenta vida, aumenta mérito, wisdom, sabiduría, and the wealth. Salud, riqueza. And apart from this healing, I am giving teaching. Además de esta sanación, doy enseñanzas And also some tantric initiations. y también iniciaciones tántricas. ¿Qué diferencia encuentra él, ¿no? Con su pueblo, ¿no? Tibetano y todo, ¿no? Que están más acostumbrados a esas formas, ¿no? Aquí a los occidentales. ¿Cómo podemos integrarlas? What's the difference between your country, India, and here? How we can integrate all these things? My country is actually Tibet, Mi país actualmente es Tíbet. but India is my second adopted country. India es mi segundo país de adopción. So the common between India and Tibet is the religion. Lo que tienen en común Tíbet y India es la religión. Because in the Tibet, our majority practice Buddhist religion, Que en Tíbet la religión es budismo and the Buddhism came from India. y el budismo viene de India. So in terms of religious, religion, the culture, we have a lot of similarity. Tenemos mucha similaridad en cuanto a religión. And then, so coming to the West, Viniendo aquí hacia Occidente, I that the Buddhism as a religion, encuentro el budismo como una religión, but particularly Tibetan Buddhism, particularmente el budismo tibetano, has a lot to offer to the Western culture. tiene muchísimo que ofrecer a la cultura occidental And make Western culture, Western people more rich, more wise. hace que las personas occidentales seamos más ricas, más sabias. Sí. ¿Realmente los occidentales estamos preparados para recibir esas enseñanzas? Really? We are prepared for these teachings. Yeah, sure. Sí, sí, claro. Because this teaching, I will not give like in one session. Porque esta enseñanza yo no la doy en una sesión. Yeah, I will be giving step by step. Lo doy paso a paso. Yeah, first the foundation. Primero se hace una fundación abajo, And then una a base. little bit more advanced. Luego se adelanta un poquito más. And then finally complete. Y finalmente se completa. Muy bien. Ahora tenéis preparados que podéis hacer sesiones individuales, ¿no? Y tenéis preparadas unas sesiones grupales, ¿no? Sí, ahora tenemos preparado, we have prepared sesiones individuales de psicosanación de Tara Verde, que son estas sesiones tan buenas.
Y luego la iniciación al Buda de la medicina y la iniciación a la Tara Verde. Buda de medicina es el 25 de agosto y la Tara Verde creo que es el 28-29 de agosto. La Tara Verde del 29. El 29. Ahora lo voy poniendo aquí para que la gente, ¿no?, pueda... Son las dos iniciaciones. Maestro Lobsang también hace psicosanación a nivel grupal, a nivel familiar. Si quiere venir una familia a recibir una psicosanación en un grupo, también han venido. Y también hace pujas, que son limpiezas de lugares, de tiendas, de hogares, de tierra. Las pujas, ¿en qué benefician ese lugar o esa casa? Which is the benefit of the puja? The puja I do is first to clean the environment. La puja que yo hago, primero limpia el lugar. And also the environment means the house. ¿Qué quiere decir? Pues la casa. And then also if there is anything that causes suffering, Si hay alguna cosa que cause sufrimiento, not only to the human who are living in the environment, no solamente a los humanos que viven allí, but also there are many other beings, non-human beings that are living. porque hay muchos otros seres no humanos que también están ahí. So try to clean all these things, Limpiar todo eso. and then also try to clean the space, because space is very important. También limpiar el espacio, porque el espacio es muy importante que esté limpio. And once the cleaning action is done, and then we try to gather the blessings of Buddhas, the good energy. Una vez el lugar ya está limpio, hacemos como una bendición de los Budas para la energía. Like a protection, ¿no? Yeah. Como una protección. A mí siempre me ha... la vacuidad, ¿no?, ya como palabra, ya siempre me ha gustado, ¿no? Solamente ya oír el sonido de la palabra. ¿Qué nos podría contar sobre la vacuidad? Every time I vacuidad, I love this word. Okay. How can you explain the Vacuidad, or in English we say emptiness, yeah? En inglés decimos emptiness, que quiere decir vacío. In Sanskrit it says shunyata. En sánscrito es sunyata. In Tibetan we say tombaji. En tibetano tombaji. So this is the ultimate nature of reality. Es la realidad, la naturaleza última de la realidad. Yes. And this subject, yeah, the teaching, is given by Buddha during the second journey with the Dharma. En la segunda rueda del Dharma de Buda fue cuando Buda entregó esta enseñanza. So he gave that teaching in India, a place called Rajgir. Y él dio esta enseñanza en un lugar en India que se llama Rajgir. And it is said that when he gave the teaching, he made his own seat, yeah, by himself. Se cuenta o se dice que cuando él dio esta enseñanza, él hizo un lugar para sentar él mismo. During the other teaching session, his disciples, they made seat for him. Durante las sesiones anteriores, los discípulos hacían un lugar para que Buda se sentara. So at that time, he made it by himself just to show that the teaching he is about to give is very, very important. Pero esta vez él mismo se hizo su propio lugar para demostrar que la enseñanza que iba a dar era muy, muy importante. And is also considered to be part of Buddha's teaching. Es considerada el corazón de la enseñanza de Buda. So shunyata, there is a two way of meditating on shunyata. Hay dos maneras de meditar en shunyata. The best is the direct realization of shunyata. La mejor es la directa realización de shunyata. But this is not very possible for many of us. Pero no es muy posible para la mayoría de It's nosotros. good, but it's not that easy for us. Es buena, pero no es tan fácil. So what we have to do is we have to go through a different way. Entonces vamos de otra manera.
And that is through learning, understanding, listening, and contemplating. Aprendiendo y escuchando y estudiando contemplación. And then when you do that, cuando haces esto, of course your mind is thinking, using thinking. Claro, tu mente está pensando, estás pensando. And then some people think it's a contradiction. Yeah, when you think and then emptiness, these are contradiction. Pero hay mucha gente que piensa que hay como una contradicción, porque si es un vacío, ¿cómo es que estás pensando? But it's not a contradiction. It seems contradiction. Parece una contradicción, pero no lo es. For us, this is the safe way. Para nosotros esta es la manera más correcta, más segura. So when you through learning, through using wisdom, a través de usar tu sabiduría y aprender, then slowly you will get to the emptiness directly. Poco a poco llegas a la vacuidad directamente. So when you really understand emptiness, cuando tú la entiendes de verdad, and when you meditate, y meditas, all the thinking, everything, they will automatically stop. Entonces el pensamiento automáticamente para. But some is another way you stop thinking just by not thinking. De otra manera que es que tú paras de pensar simplemente no pensando. But here, when you understand emptiness, the thinking automatically stops. Pero cuando tú comprendes la emptiness, la vacuidad, el pensamiento para. And not only that, y no solo es esto. All the afflictions, todas las aflicciones, like anger, enfado, or attachment, apegos, fear, miedo, all these mental afflictions, todas esas aflicciones mentales, they will be ceased or stopped. Van para. And mind will reach us. And where the mind is kind of seems like merging with the space. Está llena de espacio. So I'm just giving you a glimpse. So I'm not Solo te doy un toquecito. So in the winter, when it's very cold, yeah, you make a fire. En el invierno, cuando es mucho frío, haces un fuego. So when you make a fire, you put a wood, yeah. Pones la madera. So when you put a wood into the fire grows. Cuando pones la madera, el fuego crece. But the wood will slowly reduce into ashes. Pero la madera poco a poco se va reduciendo a cenizas. Yeah, same like this. Esto es lo mismo. When you first learn emptiness, cuando tú empiezas a aprender para cuidar, use your wisdom to analyze, utilizas tu sabiduría para analizar, and then that very analysis or thinking, y este pensamiento, este análisis, it looks a contradiction, parece contradicción, but that thinking will lead you to the emptiness. Pero este pensamiento te lleva a la vacuidad, al vacío. And when you reach emptiness, y cuando llegas a la emptiness, a la vacuidad, emptiness will reduce the thinking into ash. Reduce los pensamientos a cenizas y se van. So this is a little bit like this. Un poco así. Muchas gracias, muy interesante. Siempre me ha la palabra. No, why I'm saying this is because many people have a misunderstanding. Yo digo esto porque mucha gente no lo comprende bien. Understanding that, when it comes to emptiness, you don't have to study, don't learn, don't study, don't think. La gente dice, cuando llegues a entender la vacuidad, pues no estudies, no pienses y no hagas nada. But if you don't study, don't think, don't use your wisdom, pero si no estudias, no piensas y no utilizas tu sabiduría, you will never understand emptiness. Nunca vas a entenderla. And if you don't understand emptiness through analysis, y si tú no entiendes la vacuidad a través de un análisis, which is like a wood, es como la madera, you will never reach the direct realization of emptiness. Nunca vas a llegar a la realización total de la vacuidad. Yeah, so that's the reason I'm saying it is important to study, understand, learn. Es muy importante estudiar, comprender y aprender. Muy interesante, gracias. Me ha dado un poquito más de visión sobre la vacuidad, que es muy amplia, ¿no? Sí. Mi pregunta es, si nos puede contar un poquito para que entendamos, ¿no? ¿Cómo es su día a día en el templo? How is
day in the monastery. Oh, I left going a long time ago. Yo me fui del monasterio hace muchos años. But if I remember the daily routine is you have to wake up very early. Pero recuerdo perfectamente la rutina diaria, que es despertarse muy temprano. And then you do a meditation. Hacer meditación. And then there will be a bell ringing. Entonces hay una campana que suena. And then you have to go to the assembly hall. Tienes que ir al centro de las asambleas. Where all the monks gather. Todos los monjes van allí. And then do prayer and have breakfast. Entonces tienes oraciones y desayuno. And when that is finished, cuando esto se acaba, around 9 o'clock, y son más o menos las 9 de la mañana, and then you go back to your home. Vas otra vez a tu espacio, casa. Then around 10 there will be another bell. A las 10 hay otra campana. And that is for debate session. Y esto es para hacer una sesión de debate. Yes. So you go to a debate yard and debate. Vas a una sala muy grande, que es la sala del debate, y haces un debate. In your own classes. En tu propia clase, en la clase que te toca. And then around 12:30 there will be a lunch. Entre 12 y 1 hay comida. And then after lunch from 1 o'clock to like 5. De 1 a 5. This is a period where you can go to your teacher and receive. Es cuando tú vas a tu maestro y recibes tus enseñanzas. And then around 5, 6 we have a dinner. Entre 5 y 6 hay cena. And then around 8 there's another bell which is for again debate. A las 8 hay otra campana que es otra vez para hacer debate. Yeah, so you debate whatever you have learned from your teacher. Y haces el debate de lo que has aprendido de tu maestro. And once you debate, your mind is more clear about the subject. Entonces, durante este debate la mente es muy clara sobre esa materia que acabas de estudiar hoy mismo. And then you come back to your home in the evening and meditate. Vas a tu casa, a tu espacio y meditas. So that's the routine. Esa es la rutina. Muy interesante. ¿Qué nos podría contar o qué orientación nos podría dar a los que nos cuesta meditar? What can you say to the people who cannot properly meditate or it's difficult to meditate? That's easy. For you, first people have to understand that when it comes to meditation, there is a lot of stigma. You know stigma? Stigma. Y dice que cuando empiezas a meditar hay mucho como estigma. Stigma is like a misconception. Sí, hay como una mala concepción. No se entiende bien. Like this, you have to first clear away. Primero tienes que limpiar y quitar esto. Like these are prejudices. Es un prejuicio. And that's one thing. Es una cosa. Then another, the next thing is, it seems that meditation is difficult for us. Parece que la meditación es difícil para nosotros. But it's not that difficult. Pero no es tan difícil. It seems difficult because we have been doing every other thing, but not meditation. Porque en el pasado nosotros no hemos hecho meditación. Hemos usado la mente para otras cosas. So meditation levels. Meditación tiene muchos niveles. So you can do an easy and small meditation. Puedes empezar muy fácil y hacer una pequeña meditación. Yeah. Meditation is simply to make your mind more focused. La meditación simplemente es hacer tu mente más enfocada. And also not too relaxed. Too relaxed is not meditation. No demasiado relajada. Demasiado relajada no es meditación. Because too relaxed you will fall asleep sometimes. Porque demasiado relajada te duerme. So meditation is focused and also more like more alert. Es enfocada y alerta. Yeah. Porque aquí, ¿no? En Europa tenemos la mente como muy, ¿no? Con muchos impulsos, muchos mensajes. ¿No? Yeah. Entonces es como que, por lo menos a mí, se me hace difícil, ¿no? Tomar ese espacio, ¿no? Para que la mente se calme, ¿no? She says, for me it's very difficult to find this time to calm the mind. No, for me, sorry. When we not meditate, we are not aware of all this pensamiento, all this thinking. Yeah, we are not aware. Even it is there, but we are not aware. And that's why we don't feel it. Cuando no meditamos, no nos damos cuenta de todos estos pensamientos que tenemos. Por lo tanto, no los sentimos porque no nos damos cuenta.
But when we start to meditate, like no, it's not there. It's what Estaban antes, pero cuando empiezas a meditar es cuando te das cuenta. yeah. So the meditation is, Disculpad por el campanario. Yes. well, from this, okay. So meditation is not that you try to reduce your thought and you try to make the thought go away. It's not like this. Meditar no es que tú intentes reducir tu pensamiento, no. Meditation is to utilize your thought. ¿No? Utilize means make good use of your thought. Es hacer tus pensamientos mejores. No, you make good use. Good use, hacer mejor uso, perdón, de tus pensamientos. Yeah. So when you make good use of your thought, Cuando es mejor gradually reduce. se reduce. But in the beginning, when you meditate, you don't have to fight with the thought and make it go away. No, Pero no, al principio cuando empiezas a meditar no tienes que luchar contra el pensamiento, no. Es que muchas veces, ¿no? Muchas veces nos enseñan esto, que tenemos que echar el pensamiento. Sí. People say to thought with the thought. But no, that's not. No, that's not a healthy. No, that's not no a es una manera sana ni buena de hacerlo. because thought is also a part of your mind. Porque el pensamiento es una parte de tu mente. So you have to deal in a friendly way. Tienes que hacerlo de una manera amistosa. And also you have to utilize it. Tienes Utilize que means they make good use of it. utilizar, darle el mejor uso. Muy interesante. ¿Qué nos puede compartir para que, ¿no? Que todos aquellos que nos oigan ahora o más adelante, ¿no? Durante estos días se sientan atraídos y puedan venir a recibir una sesión de sanación, una reconexión consigo mismo o con algún elemento, con la cara verde, con el Buda de la medicina? People healing or initiations or what advice Okay. can you No. If anybody who feels that they are going through some kind of bad time, bad luck. Cualquier persona que se piense que en este momento está pasando un mal momento, mala suerte, Feels that their life force is a little weak. o encuentra que su fuerza de la vida está muy débil, se ha debilitado, And their mind is also a little bit not very settled. que su mente no está muy bien puesta. Yeah, for these people, if they want to experience Tara healing, Si estas personas quieren experimentar lo que es la sanación, la psicosanación de Tara, which is very beneficial to settle to your mind, to also increase your life force. es muy beneficioso para ponerte más fuerza de la vida, ayudarte a resolver los problemas, te da mérito. And also during the healing session, there's some steps of meditation which you have to just follow. Y durante esta sanación hay unos pasos de meditación que tienes que ir siguiendo, que se te van dando. So it will be very, very, very powerful and beneficial Es because muy, it comes directly from Tara. es muy poderoso y muy beneficioso porque viene directamente de Tara. Hoy mismo me han preguntado, ¿no? Porque hay gente que igual puede escuchar esta conferencia desde otro lugar, ¿no? Entonces me han preguntado si esas iniciaciones se pueden recibir online. Yo no he sabido qué contestar porque como hace todos los rituales que son directamente a la persona. La psicosanación que estábamos hablando de Tara ahora es una iniciación diferente. Vale. Entonces, She's asking if you can do initiations via email. No. No. Iniciaciones no. ¿Psycho healing? Psycho healing can, but the best is if the person is here. La psicosanación se podría, pero es mejor si la persona está presente. no, yo digo porque igual alguien que nos esté escuchando de otro país o de otro lugar puede sentir, ¿no?
pujas. Una puja sí que la puedo hacer a distancia, con un plano de la casa o del terreno o del negocio. Pujas. ¿Qué es lo que más nos puede interesar en estos momentos? Sobre estos momentos que estamos viviendo ¿no? de dificultad, del COVID, la guerra, los miedos, ¿no? Que la gente, ¿no? ¿Qué mensaje podemos dejar aquí para los que nos pueden estar siguiendo sobre ello? Bueno, these times of war, of COVID, of illnesses, what's the message you can do and how all this can benefit to the people? Yeah, of course. During the COVID, and the COVID has kind of created a lot of people's inner problem, inner insecurity. They come out. Yeah. Sí, el COVID ha creado mucha inseguridad que ha salido en las personas. From the economic perspective, from the relationship perspective, there are so many weakness we as a human being, yeah, we have, they all come up. Parejas, tenemos como una debilidad humana que ha salido con todo esto del COVID, ha subido. And we as a human being, we really have to come through this pandemic. Los seres humanos hemos tenido que pasar a través de esta pandemia. And we have to learn from it, yeah. Y hemos de aprender. Not only for us, but for everybody, we as a human being, because COVID attacked everybody, doesn't discriminate. El COVID ataca a todo el mundo indiscriminadamente. Yeah, it just it doesn't care whether you are white, whether you are black, whether you are red, or whether you are Western, whether you are non-Western. Blanco, negro, indio, occidental, oriental. Yeah, anybody who is living being, breathing, the COVID attack. Yeah. Cualquier persona que sea un ser viviente respirando, el COVID le ataca. So we all have to really understand that when it comes to live, when it comes to living, we all are same. Yeah. Hay que entender que todos somos lo mismo. Todos tenemos la vida. So what COVID taught us is that we human beings, even though there is a lot of scientific development, yeah, but we are still very vulnerable. Debemos saber que somos muy vulnerables. Yeah, despite having so many scientific development. A pesar de que hay muchos desenvolvimientos científicos. But still we are very vulnerable. Pero así todos somos muy vulnerables. So we have to make ourselves more strong. Tenemos que hacernos más fuertes. And we can make ourselves more strong by being more positive, more peaceful. Tenemos que hacernos más fuertes siendo más positivos, siendo más pacíficos. Yeah, and also knowing our inner mind more. Conociendo nuestra mente interior mucho más. And then how to control the negative mind. Cómo controlar la mente negativa. How to kind of replenish or how to nourish the good positive mind. Cómo nutrir la mente positiva. Yeah, so this we have to learn. Tenemos que aprender esto. Yo por mi trabajo, ¿no? que trabajo en el hospital, ¿no? Siento y veo cada día el miedo, ¿no? El miedo, el enfado, la rabia que se lleva, ¿no? Y que a la mínima, ¿no? Que la gente puede sentirse herido, ya salta ese miedo. She was like a nurse in the hospital for many, many years. She can see every day the fear of the people who is ill. ¿Qué mensaje podría, ¿no? ¿Cómo ve esto o cómo siente ese miedo él desde su visión de ese aprendizaje? What message you can do to these people was no fear? Yeah, when people, we all fear. Yeah? Even people who are not in the hospital. Todo el mundo tiene miedo. Hasta personas que no están en el hospital y están sanas, tienen miedo. So when people are very sick, they go to the hospital. Yeah? Si están muy enfermos, claro, van al hospital. And when people are not sick, they also have a fear.
Cuando no están enfermos también tienen vida. So one thing we have to understand is that there is what we call, sometimes we have to accept things as they are. A veces lo que pasa es que tenemos que aceptar las cosas tal como son. And also reassure yourself that everything will be okay. Y reasegurarnos dentro de que todo estará bien. Nothing is so bad. Nothing is so good or nothing is Nada also. es muy bueno o nada es muy malo. And then but people who are very sick in the hospital, Las personas muy enfermas en el hospital, for them, there is a different approach to fear. claro, tienen un acercamiento al miedo diferente. Because when you have a like a physical illness, it is quite natural that you have fear. Porque claro, cuando tienes una enfermedad física es natural que tengas miedo. Yeah, and then when you have an illness, there are two illnesses. Hay dos enfermedades. One is a terminal, one is non-terminal. Una es terminal y la otra no terminal. If you have non-terminal, then you have to think that it's okay to spend some time here in hospital. Si es no, Eventually, I will be all right. Will be cured. claro, si es no terminal, pues tienes que pensar, bueno, pasaré un tiempo en el hospital, pero me voy a curar y me voy a poner bien. Pensar positivo. If you have a terminal illness, si es terminal, then there is another different approach. Entonces hay un acercamiento diferente. Slowly, you have to learn, to accept whatever. Poco a poco tienes que empezar a aprender a aceptarlo. Yeah, everything will be quite okay. Will not be that bad, Bueno, ok, no va a ser tan malo. So yeah, there are many approaches, but these are some of the approaches which I think would be helpful. Hay muchos acercamientos, pero yo creo que estos son los más útiles. Muy interesante todo esto que nos cuenta, ¿no? ¿Hay un último mensaje que desea dejarnos porque estamos llegando al punto final de esta entrevista? We are maybe finishing and there is the last message you can say to us. Last message. Yeah, just for me as a Buddhist practitioner and like somebody who gives healing. Para mí como un practicante budista y alguien que hace sanación. I just wish that everybody has access to all sorts of healings. Sé que todo el mundo tiene acceso a cualquier tipo de sanación. Whether it's a Tara healing, sea Tara, whether it's learning, sea aprender con enseñanzas, whether it's education about sea educando su mente. So I just wish that everybody has not only access, but people get more interest and more. Deseo yeah. No solo que la gente tenga acceso, sino que tengan más y más interés. Because this will make individual very better. Porque esto hace al individuo mucho mejor. When individuals are good, then the society will become good. Cuando cada individuo sea mejor, la sociedad entera será mejor. When the individual, they are very angry and they are also very fear, the society will also become good. Cuando las personas tienen mucho miedo o están muy enfadados, todo el nivel global de la sociedad baja la vibración y no es bueno. So when individuals are more optimistic, cuando individualmente la persona es más optimista, more open-minded, más abierta de mente, and then they will search, they will look, busca, mira. And then not only when they do that, then they have access to all these beautiful ancient knowledge. Tienen acceso a toda esta preciosa sabiduría antigua. And then it will really be helpful for the whole world. Y esto ayuda a todo el mundo. Especially after the COVID pandemic. Especialmente después de la pandemia del COVID. Muy interesante. Por aquí Carmen nos está preguntando si nos puede explicar un poco cuál es su visión, ¿no? ¿Cómo nos puede llegar a afectar la memoria genética de nuestros ancestros? How the genetic memory of our antepast can affect us. And what is antepast? Fathers. Like a generation, yeah. I think it will affect, but not so much. Yo creo que tiene un poquito de efecto, pero no tanto. Because when we take a rebirth,
Porque cuando renacemos, for example, when I take my rebirth, cuando yo tomé mi renacimiento, I use the body of my father and mother, usé el cuerpo de mi padre y de mi madre, but I also use my own consciousness. pero también utilicé mi propia conciencia. So I use the DNA of my father and mother Usé el ADN de mi padre y de mi madre as a body, como un cuerpo, and then my consciousness enter. y entonces Yeah. mi conciencia entró. So obviously Obviamente there is some effect from your hay father and algún mother, efecto, claro, sobre padre y madre, but not 100%. pero no 100%. I would say 80% from your own consciousness. 80% es tu propia conciencia, Yeah, so it does affect, but not completely. pero no completa. Actually, okay, yeah. Actually, one time, the great master Tapo Dojishang, Una vez el gran maestro, this Tapo Dojishang, Lago Chichichán, he was 3 years old, tenía 3 añitos, and he came to one prayer session, una sesión de rezos, and then one old monk, y un monje mayor he teased him. le vio He asked him, "Oh, Rinpoche, how you enter your mother?" y le dijo, oh, Rimponché, ¿cómo has entrado en tu madre? So his Tapo Dojishang said, "I enter my mother from her head." Y él le dijo, yo he entrado a mi madre por arriba, por su cabeza. And then the master said, "How? Y el maestro dijo, ¿cómo? And then he said, very little boy. Tenía 3 años. And then he do like this. I said, I enter like this. Like this. Yeah. So it's wonderful, yeah. Why? Sí, es precioso. Because he is only 3 years old. Porque solo tenía 3 años de edad. According to the text, yeah, Y según los textos, they say that consciousness la conciencia enters from the crown, entra por la corona. not from the No por el útero. not from the female organ, No. the sexual organ. Entra por la- Many think like this. Some people they think like this. Muchos piensan que entran por el útero, pero no, entra por la corona. So this young boy, he said like that. So Y este everybody was niño lo very dijo. amazed. Ah, Muy interesante todo esto que nos cuenta. Pues muchas gracias por estar aquí. thank you so much. Muchas gracias por haber permitido compartir este ratito con todos los que nos están siguiendo aquí en Encuentros que Inspiran. Y muchas gracias por la psicosanación del sábado. Gracias. Oh, thank you very much for hosting this. Gracias por compartir su sabiduría, sus enseñanzas y desear estar aquí. Thank you for sharing your teaching and your wisdom. Pues muchas gracias, Monse. Muchas gracias, Lobsang. Gracias a los que nos han estado siguiendo, a los que nos van a seguir. Y ya saben, hemos ido dejando durante toda la entrevista cómo ponerse en contacto con Monse para poder tener un espacio de sanación, un espacio de iniciación con Lobsang. Y pues nada, que sepáis que hasta el 31 de agosto tenemos la suerte de tenerlo aquí, que hace unos meses que está por aquí, pero como está viajando por diferentes lugares de España o de Europa, desde aquí, pero ahora lo tenemos hasta el 31. La ofrenda. This is a mandala offering. Esta es la ofrenda del mandala. So Thank you. It's a Buddhist, our Tibetan Buddhist culture. De nuestra cultura tibetana budista. So mandala is like mandala represents the whole universe. El mandala representa todo el universo. So I offer this mandala to all the Buddha, Bodhisattvas. Yo ofrezco este mandala a todos los budas, a los bodhisattvas. And bless us. Y que nos bendiga a nosotros. So that we will become more stronger. Que seamos más fuertes. More wise. Más sabios. And can help each other. Y que nos pueda ayudar a cada uno de nosotros. Yeah. So I will say the mandala prayer in Tibetan. Voy a decir la oración del mandala en tibetano.
Dorje changi go ba nyu do sho itama guru rana mandala kam niyataya. Okay, thank you, gracias. Thank you. Yo cada vez que cuando le oigo, repitiendo, ¿no? Es como que me entra mi alma, seguramente que en algún momento ando por esos lugares, ¿no? Es como que entra, que ahora no me sale en castellano, una sereno, una tranquilidad. She's very quiet and meditating Sesion. Ah, okay, thank you. Pues muchas gracias, gracias por estar, gracias por permitir, gracias por sembrar esas semillas de sabiduría que ha compartido con nosotros. Hasta otro momento y esperemos que pronto puedas volver a estar aquí con nosotros, a seguir compartiendo y a seguir engrandeciendo nuestra alma y nuestra vida. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Bye.